tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, el otro día decíamos buenas noticias porque abrieron los museos. Hoy decimos buenas noticias dentro de todo el panorama porque abren los teatros. Se anunció esta semana finalmente la apertura de los teatros. A mí me conmovió, como siempre me conmueve, toda la gente del ambiente de teatro que sigue siendo, ha sido siempre y sigue siendo muy solidaria y salen todos juntos, todos unidos a pedir lo que les corresponde. Han pasado un año pésimo, han sido tal vez de los más golpeados. Toda la gente que trabaja alrededor del mundo del teatro, ¿no? Atrás de los actores hay tantos técnicos, tanta gente involucrada que estuvo todo el año sin trabajar, ¿no? Bueno, y han insistido y han luchado porque es complicado. El tema de los teatros es complicado. Son espacios cerrados, hay aglomeración de personas. Pero bueno, ellos decían, ¿por qué sí los shoppings y nosotros no? Bueno, todos ahora, los shoppings y también los teatros. Hoy vamos a hablar un poco de todo eso con el director de un importante complejo teatral de la ciudad que nos visita y bueno, vamos a hablar por supuesto del complejo, pero también de toda la situación del teatro en general. Vamos a hablar después más tarde en el programa de lo mal, de lo difícil que es el momento para la industria del libro. Pero empezamos por lo bueno, empezamos por la apertura de los teatros. Ahí presentamos a nuestro primer invitado. Jorge Tellerman nació en Buenos Aires en 1955. Político, empresario teatral y gestor cultural. Fue secretario de Cultura, vicejefe y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires, que nuclea a los 5 teatros públicos de la ciudad. Bueno, señores, Jorge, se abren los teatros. ¡Qué buena noticia! Te la estoy contando yo, decís. ¡Qué buena noticia! Fue una sí, lucha, ¿no? Una lucha, un trabajo incesante. La actividad cultural en general y muy particularmente la del teatro y las artes de representación, la música también, fueron de las más golpeadas y de las más tempranamente golpeadas, por razones obvias, aquí y en todo el mundo, puesto que sucede en general en lugares cerrados. Y es allí donde, por supuesto, es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Así que desde ese y además cerramos las salas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, cerramos unos días antes, si te acordás, aún antes de que comenzara la pandemia en sus... La cuarentena. La cuarentena, mejor dicho, perdón, y la ASPO. Ahora estamos en DISPO. En las cosas que aprendemos. Que aprende. Nosotros se cerraron los teatros y las salas de música 3 o 4 días antes. Claro, por prevención. Y ese mismo día, esa misma tarde, recuerdo, llegaba Joaquín Furriel, empezaba a llegar el elenco de Hamlet, estaba llegando Alejandra Radano del elenco de Happyland. Y bueno, ahí nos enterábamos y les comenté, se va a decir en unos pocos minutos. Para todos, por favor. Y tomé allí, querida Cristina, una decisión entre cabulera, para decirlo en lenguaje de jugadores hípicos, y en realidad una expresión de deseo. Le dije al director técnico, no bajen los escenarios, no bajen las escenografías. Quedaron. Y todos esos 2 meses, si entrabas al San Martín y entrabas a sus salas, y también en algún otro teatro del complejo, veías como si fuera esa noche anterior, que si hubiese visto la función, a la espera que llegaran, es para una obra, a la espera que llegaran los actores. Entonces, cuando empezamos ya hace varias semanas con Enrique Abogadro, el ministro del área, que también está empujando, por supuesto, como un titán con esto, y el ministro Quirós, hoy tan reconocido por toda la sociedad, por su seriedad, pero también el ministro de Salud, me estoy refiriendo, que trabajó incesantemente para encontrar el momento. Afortunadamente las condiciones hoy lo permiten en la Ciudad de Buenos Aires, y ya hace unas semanas, conjuntamente con Carlos Roth, bueno, en fin, con toda la gente de ADET. Pelearon mucho, muchísimo. Los empresarios, ¿no? Claro. Por la temporada sobre todo. La temporada allí en la costa, pero también para esto, porque para disolver ese temor que también tiene parte de la sociedad acerca del lugar cerrado. Son lugares muy seguros los teatros.
Pero piden muchos requisitos, vamos Muchos, a decirlo. pero que- Hay un tema de circulación del aire, ¿no? Pero ya los tenemos tan incorporados. ¿Pero qué va a Cristina. pasar con las salas? Yo me preocupo por todo el teatro independiente que es tan importante en Cada Buenos una Aires. de las salas tienen... nosotros también tenemos salitas chiquitas, como sabés, Sí, claro. la Cunil Cabanillas. Digo, cada una tiene que trabajar conforme sus condiciones en sistemas de aireación y aforo, es decir, cantidad. Empezamos con este aforo mínimo hoy. Que es el 30%. El 30%. Sí. Para algunas salas, como esta noche, si todo está bien, veremos la reentrée de Happyland, que sé que, bueno... Qué emoción, ¿no? no sabes, cuando empezaron los ensayos. Bueno, de hecho, cuando empezamos a hacer, ya hace unas semanas, que está permitido el trabajo sobre los escenarios. Claro, para que streaming. ustedes empezaron a hacer unos ejercicios. Estamos haciendo unos que están ejercicios saliendo en la maravillosos. web. Están saliendo. Uno pasó de el parro- Happyland ya sale. Salió Sí. el de Happyland la semana pasada. sí. Antes de ese ya había salido el de Francisco Lumberman, hermosísimo, Reconstrucción. Y el primero, El barco, de uno de los grandes talentos de estos jóvenes dramaturgos y directores argentinos, que es una cantera de talentos maravilloso, con proyección internacional, de Mariano Tenconi Blanco. El barco. Sí. Una pieza que, si no la viste y si no la vieron, se las aconsejo fervientemente. Eso se Sí, puede ver en la web. se puede ver en la web, tanto pueden entrar por CTVA como por Vivamos Cultura. Y los llamamos modos híbridos, porque son eso, porque una de las cosas que nos ha dejado, ojalá no hubiera venido la pandemia, Más por bien. supuesto, pero algo nos está dejando. Entre otras cosas, como suele pasar cada vez que hay algo que nos conmueve, que nos conmociona en el mundo, aparecen formas de urgencia para sustituir actividades sin perder la esencia, en este caso, del arte. Y este cruce que estamos alentando, Sí. convoqué a todas las directoras y directores de la temporada 2020 que no pudieron estar, para que hicieran un material, que convocaran a alguien del lado del audiovisual, del lado del cine, que en conjunto pensaran un material que evocara aquella obra que van a hacer, Sí. que la evocara de alguna manera, pero que la produjera fílmicamente, pero en el escenario, tal como Bueno, va a eso ser estaba vista. anunciado, por ejemplo, Vivitelas ¿Está? o Eva Lac. Se va a hacer de todas Todo maneras. se está haciendo. Digo, Además del estreno de las obras. Además de este en su estreno, momento. seguimos, no solamente que se va a hacer este ciclo, sino que nos estamos dando cuenta que hay allí algo muy interesante para seguir experimentando. Van a explorando. seguir con eso. El año que viene, cuando estemos, Dios quiera, y la ciencia sobre Dios todo, quiera, vacunados. quiera, en total normalidad, vamos a seguir produciendo esto porque se ha abierto esa zona que no es ni teatro filmado, ni cine. Es otra cosa. Es otra cosa, es un otra modo cosa. híbrido. Claro, un lenguaje nuevo. A tal punto que acabamos, esto es una primicia, de ser invitados al Festival de Otoño de Madrid, para ser uno de los que abran, porque les pareció muy interesante la propuesta. Estamos presentando, vieron el trabajo de Mariano Tenconi Blanco, El barco. Qué bien. Y la estoy presentando estos días por Zoom en España. En España. Ustedes empezaron, lo primero que hicieron, yo lo seguí muy atentamente, A ver. pusieron las obras emblemáticas del teatro, qué sé yo, tantos. Maravillosas, porque podemos además es un nombrar trabajo- en la web, ¿no? Mucha trabajo gente no que- las había visto no- y tuvo la oportunidad. O reencontrarte. O reencontrarse. Haber por visto eso, supuesto. yo creo que hasta por ahí creo lo conversado. Digo, reencontrarse no es tan vieja, pero ya tiene 20 y pico de años, con Copenhague. Sí, claro. Reencontrarse con esa versión de Copenhague maravillosa, que fue el éxito más importante En los de la 90. historia. En la historia del teatro, En la historia ¿no? del teatro. La historia del teatro, 2 años. Es impresionante. con Además esos monstruos, actores ya murieron, entonces sí, es muy están todos- emocionante. Bato. Y ese texto que en esta época, esa reflexión ética sobre la ciencia, que cobró tanta actualidad en este claro. momento, y permitió a muchísima gente, recordemos que no son obras filmadas en términos de un despliegue técnico como después empezó a hacerse el teatro filmado. Claro. Son registros fílmicos que tenemos para el centro de En documentación. ese momento por ahí no estaba tan desarrollado. No, y además porque por lo menos se hay algo. hacía con otra intención, Cristina, además de tener un registro Del momento. de momento, sí. registro documental para ser estudiado por la academia, por los periodistas, en nuestro centro de documentación, pero con esto vimos la oportunidad de digitalizar nuestro archivo, Sí, lo estamos claro. digitalizando en su totalidad Todo. y empezando a subir las que ya vamos digitalizando, que tenemos algunas perlas maravillosas. Entonces,
Enrique IV, y verlo nuevamente a Alfredo Alcón, y verla nuevamente a Elena Tacisto. Estamos buscando ese material, lo de Urdapilleta, que fue excepcional. Tantas Materiales que estamos obras. buscando, que los hemos encontrado parcialmente, pero que seguramente vamos a encontrar más material, aún de Ernesto Bianco, haciendo un Cyrano de Bergerac. ¿Y está grabado todo eso? ¿Grababan ya? Ahí hemos encontrado la maqueta, porque además estamos digitalizando la totalidad de los archivos. Recordémosle a los televidentes que una de las partes más bellas, más atractivas, que no ve el público, son todos esos trabajos previos, cuando los grandes artistas hacen los diseños de los vestuarios, las maquetas. Todo eso está, todo eso filmado. Está filmado, está registrado, y lo estamos de a poco lo vamos a subir todo a la red, como para que se vea todo ese proceso previo creativo, que es fabuloso. Bueno, vamos a decir que paralelamente el Teatro Cervantes también hizo todo un proceso empezaron a filmar también en el escenario algunas obras. Son nuestros teatros públicos más grandes, por eso lo digo. Y tenemos la obligación, como teatros públicos, de dar esos pasos. Lo hablo permanentemente con las salas privadas. Ellos también necesitan que nosotros, como teatros públicos, estemos, no digo a la vanguardia, pero sí en la primera línea. Y dando trabajo, porque además todo esto es trabajo. Hay que recordar eso, lo estás diciendo con mucha claridad, digo, además de la herida que nos produce, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, no de la Argentina. La primera vez en la historia de la humanidad que durante 6 meses no hubo ningún teatro abierto en ningún lugar del mundo. En Europa empezaron a abrir ahora, hace por eso digo 6 meses. De los 9 meses que llevamos acá, 6. Hace 3 meses que empezaron con Corsi y Ricorsi. Sí, con problemas. Es delicado. Es delicada la situación, pero así todo hubo un momento, durante varios meses, creo que fueron casi 6 meses, 5 meses, donde no había ningún teatro en el mundo abierto. Claro. Nunca, esto no había pasado ni siquiera en las grandes guerras, en las grandes epidemias, porque claro, no siempre tenían, en algún lugar se podía. Por primera vez no hubo teatro. Yo creo que como generación, sin duda, eso lo tendremos como herida, y eso nos ponía aún más firmes en la búsqueda no de alternativas que lo sustituyan, porque es insustituible. Sí, claro, pero buscar este tipo de buscar cosas, formas. Inclusive formas de trabajo y de ganarse la vida. Muchos actores empezaron a trabajar en la web. Muchos actores. Recordemos que además se vendían las entradas. Cada 3 actores que uno ve en escena, también hay 10 técnicos que están detrás de escena. Un montón de gente. Esto afecta a mil. Cuando digo miles, no estoy exagerando. Son miles y miles de personas en una actividad que en la Argentina, igual, afortunadamente, de aquí es muy que importante. la cosa sea como antes falta mucho, ¿no? Porque de aquí que empiecen a abrir, que la gente las noticias vaya. que tenemos estos días sobre la evolución de las vacunas, en eso yo soy de la minoría, que cree que ni bien estemos abiertos, estas aperturas son, por supuesto, paulatinas, pero decididas. Es decir, el norte está allí, estamos abriendo, pero con todos los recaudos. El 30%. Pero el 30%, pero ya en pocas semanas será el 50%. No tiene ese problema, pero los teatros comerciales y también los en una semana pasaremos del 30 al 50 y luego al 70. No me cabe la menor duda, y la gente, nosotros vamos a volver, pero lo necesitamos. Sí. No hubo situación terrible, por terrible que haya sido en la historia de la humanidad, que el ser humano no haya buscado en la cultura un refugio. Sin duda. Y una pasarela necesaria. Yo personalmente, voy a decir, le extrañé muchísimo al Teatro San Martín particularmente. Claro. ¿Qué va a pasar con las obras que estaban anunciadas, la programación Seguimos. que vos ya habías anunciado? Como Pero pasó, hay más o menos un plan de fechas. Si es posible, hay obras muy importantes. Tiraremos de manera ordenada la totalidad de esa manta de la temporada. Sí. Y como esa célebre ocasión después de la Guerra Civil Española, diremos, como decíamos ayer, acá estamos. Acá estamos y vamos a seguir como si fuera ese 15 de marzo, con cada una de las obras. Por eso, lo que estamos haciendo, estos modos híbridos, estas grabaciones que estamos subiendo a la red, no sustituyen, son adelantos, como la subtituló Alfredo Arias a su Happyland, dice, extractos y perfumes de Happyland. Pues son eso, son evocaciones. El trabajo, por ejemplo, que Vivi está haciendo, Vivi Telas, que ella va a hacer con Guillermo Cuit, que es una apuesta
digo maravilloso, pues ya vimos gran parte de esas maquetas, una apuesta increíble, estoy seguro, de Bodas de Sangre. Está haciendo un trabajo de su cosecha en el más amplio sentido, pues son una especie de biodramas, que ella es la inventora del género, Claro. sobre los momentos lorquianos de cada una de las vidas de los que van a trabajar. Actores, técnicos y equipo creativo. Digo, van a ser materiales muy interesantes que evocan esa obra que en poco tiempo más veremos, porque la temporada 2020 se va a repetir exactamente como había sido pensado en 2021. Perfecto. Y sí, es lo que corresponde. Es lo que corresponde, son los compromisos que se tomaron, pero además era una temporada que ya, bueno, tuvimos pocos días, pero ya estaba teniendo una respuesta formidable, estábamos nuevamente con localidades agotadas. Recordemos, el 2019, el año pasado, fue el año récord, hacía más de 2 o 3 décadas que no tenía este nivel de concurrencia, y el 2020 había empezado así, llenando todos los días con Hamlet, llenando todos los días con Happyland. ¿Hamlet va a volver? No. Hamlet ya había terminado, pero bueno, está allí. Claro, son ser. elencos muy, muy grandes. Sí. Ahí, por supuesto, tendremos no solamente que respetar, sino adecuarnos a los compromisos que los elencos hayan podido tener. Está el tema, Jorge, el distanciamiento entre los actores, también de 2 metros. ¿Eso cambia la puesta en escena? Por ejemplo, Happyland tienen que haberla adaptado. Happyland tiene por sus características. Que hoy, sí. Bueno, quienes la vayan a ver, no tiene, como si otras obras, un contacto epidérmico constante. Sí. Tienen algunas escenas de cercanía, los directores las adaptan, pero de todas maneras hay en casi todas las obras, sobre todo en nuestros escenarios, que son, como dijiste, escenarios muy amplios, permiten con cosas absolutamente menores, imperceptibles. Hay recursos técnicos. Hay recursos. Para hacer la cuestión es, nuevamente, bueno, y en las salas más pequeñas haremos obras de elencos más chicos y en las grandes salas más grandes. Uno se adapta a lo que tiene. Hay que adaptarse siempre, y sí, es lo porque nuestra obligación es eso. Acá también lo hacemos todos. Y además, en un momento, ayer lo decía un gran agitador cultural catalán, pero que tiene mucha trayectoria aquí también en Buenos Aires, Tony Puig Picard, sí. Una nota muy interesante en El País de España. Dice que siempre es momento de recordar las diferencias que hay entre cierta actividad más ligada al entretenimiento y al espectáculo y cierta actividad artística y cultural, que si bien la primera también es excepcional, pero es que este es un momento, nuevamente, para alentar a ambas cosas, pero con mucho énfasis lo cultural y lo artístico. Por supuesto. Porque la reflexión que permite, que te mete el arte en general, y el teatro, me parece, vamos a coincidir, que es una de las manifestaciones en las que más fuerte está presente esta capacidad de conmover, de interpelar, de conmover, de emocionar, de hacer reflexionar al ser humano. Me parece que si siempre son importantes, en estos momentos históricos donde algo nos sacudió tanto y nos trae consecuencias muy duras, que las vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo, se hace cada vez más importante que el arte ocupe ese lugar, no solamente de celebración, sin duda, de estar juntos, de ver un gran trabajo artístico, sino también la de sentirnos atravesados por ese arte que nos hace reflexionar en el mundo que vivimos, en la sociedad que constituimos y en nuestra obligación de, como mínimo, dejar al mundo no peor de lo que lo recibimos. Como mínimo. Yo creo que nuestra obligación es a mí siempre me conmueve todo el ambiente de teatro, lo unido que es y sigue siendo, y cómo pelea por sus causas. Y salieron todos con mucha fuerza, ¿no? Sí. Sobre todo en los últimos tiempos. Y todos, y fíjate que allí nuevamente, afortunadamente, desagrietándonos, porque en esa todos estábamos en la misma. Sí, obvio, todos. Claro. Más allá de las... Que esa también es una reflexión, ¿no? Que te permite el arte en general, la cultura y también... Y nuevamente el teatro muy particularmente, porque en esas 2 horas,
hora y pico que vos estás sentada viendo una gran obra de arte, una gran obra de teatro, estás sentado con cientos de mujeres y hombres que seguramente piensan distinto a vos y tienen otra trayectoria y votaron distinto y tienen otras pasiones políticas y sin embargo... Ahí estamos todos. Y estamos todos, pero además nos emociona lo mismo, Claro, o nos hace reír lo mismo, nos afecta lo mismo, y que son cosas muy importantes de nuestra vida, cosas que nos permite pensar en que, bueno, quizás deberíamos reparar que hay muchas cosas importantísimas en la vida en las que reaccionamos igual, más allá que en el día a día a veces nos enfrascamos Esperemos, en posiciones. esa es la discusión, si esta pandemia nos va a dejar enseñanza o nos vamos a olvidar enseguida, ¿no? Lamentablemente Veremos. la historia de la humanidad habla más de olvidos que Sí, de memoria. no te hace ser muy optimista. Pero sí nos ponen la obligación de alentarlo al Sí, menos. por supuesto. Entonces aprovechemos esta endija que se crea para decir, bueno, reparemos en esas cercanías, revaloricemos la importancia que tiene el arte, siempre y mucho más en los momentos de conmoción, ¿no? Digo, no se ha dejado de hacer arte y arte de representación ni en los momentos más oscuros, ni durante el Holocausto. Los ritos que te permiten, que son necesarios vivirlos a través del arte, las mujeres y los hombres los han mantenido aún a riesgo de su propia seguridad, porque tantas veces estaba prohibido realizar ese rito artístico. Los otros teatros del complejo... Todos van a abrir. Van a abrir. Todos van a abrir. Ya se irá anunciando. Por eso lo de hoy es, obviamente el San Martín, dicho sea de paso, recordarás y recordarán los televidentes, que hace poco terminamos una renovación total. Bueno, entonces, cumplió 60 años. Cumplió 60 años y veníamos de hacer una obra de restauración integral, no solamente en las salas, sino en los lugares de trabajo. Muchos de esos que permitió hoy que efectivamente tengamos todas las condiciones. Así que es la más sencilla. Pero también ya estamos trabajando para abrir el Regio, el de la Avenida Córdoba, y nuevamente, que también está ahí el escenario, la escenografía puesta allí, maravillosa, de Siglo de Oro Trans. Esa versión de Gonzalo de María, que recién mencionábamos antes de empezar, es sobre Don Gil de las Calzas Verdes, con un elenco trans maravilloso. Una delicia, está allí. Así que la próxima apertura seguramente es esa. También la del Teatro Sarmiento, en la Avenida Sarmiento, también el Teatro de la Ribera. Todo abrirá. Las aperturas son paulatinas, como te dije recién, pero decididas. Ya está ahí, ya estamos volviendo. Y de la bueno, manera señores, acuérdense, desde esta noche, si todo sale bien... Si todo sale bien, toco madera, Happyland. Con esa obra preciosa que es Happyland de Gonzalo de María, dirigido por Alfredo Arias, con Alejandra Radano y todo un elenco buenísimo. Un elenco, buenísimo. Carlito Casella y Josefina Scaglione, bueno, un elenco, y Marcos Montes. Que es Josefina Scaglione. Josefina es fue una revelación. Bueno, sí, una delicia. Pero todo ese elenco. Me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a vos, como siempre. Casi nadie viene al piso, te debo decir. Acá todo lo hacemos por Zoom, así que... Ha sido un honor. Doble privilegio. Gracias, Jorge, y ya vamos a ir por el teatro. Por favor. Señores, que abran todos los teatros pronto y bueno, animémonos y vamos. Todo lo que podamos retomar de nuestras vidas con prudencia, me parece que está bien. Enseguida volvemos, no se vayan.